En la oscuridad hay algo que contar, sombras que se mueven te van a asustar. Escucha bien, no te vayas a perder, historias de miedo te vamos a traer. Uy, qué miedo, vamos a escuchar historias de terror que te harán temblar. Qué miedo, prepárate ya, con risas y cuentos la noche brillará. Cierra los ojos, siente la emoción, monstruos y fantasmas en cada rincón. No tengas miedo, ven a disfrutar con cuentos de miedo, vamos a soñar. Bienvenidos a un nuevo episodio en Uy, qué miedo, donde contaremos otras dos historias. Episodio 24. Y las dos historias, una es El árbol de vampiro y la otra es La delgadina de Saltillo en Coahuila. Así es, y hoy tenemos a un nuevo invitado. No sé cómo se llame. Lo llamaremos Verdecín. Es como... Son unos monitos que son de emociones. Este es como miedo, tristeza, algo así. Es como la película que salió de la... Intensamente. De Intensamente, así. Son los monitos, por eso tienes de todas las emociones, el rojo, enojado y así. Te los compré cuando eras bebé. Oh, y se llamará Verdecín. Así Ok. es. No Como el tiene su Dende nombre. Verde. Pero él se llamará Verdecín. Hola, amiguitos. Espero que les gusten las dos historias y que se queden al final. Exactamente, de favor, acompáñanos un ratito para estas dos nuevas historias. Y no olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. Ya cada vez llegamos a más gente. Sí. ¡Qué emocionante! Para ustedes y para ustedes. ¡Yay! Exactamente. Pues bueno, ¿qué te parece si iniciamos con la del vampiro? Sí, está bien. Es El árbol del vampiro, en Guadalajara, Jalisco. Esta es la leyenda del árbol del vampiro, una de las historias más fascinantes y terroríficas que custodian los muros del Panteón de Belén, en el corazón de Guadalajara, Jalisco. Es un relato que mezcla la aristocracia, la superstición europea y una naturaleza que parece querer aprisionar un mal que no debería de existir. La historia comienza a principios del siglo XIX, cuando un hombre de apariencia distinguida, tez excesivamente pálida y modales europeos llegó a Guadalajara. Se hacía llamar Don Jorge de Lancaster y poseía una fortuna tan inmensa como inexplicable. Don Jorge era un hombre nocturno, jamás se le veía bajo el sol y cuando salía a la luz del día lo hacía cubierto con capas pesadas y sombreros de ala ancha que ocultaban sus facciones. Pronto la ciudad comenzó a cambiar. Al principio fueron muertes de ganado, cuyos animales aparecían desangrados y sin una sola gota de sangre. Luego las víctimas fueron perros, luego gatos y finalmente personas. El miedo se apoderó de las calles. Los ciudadanos empezaron a notar que los fallecidos tenían una característica en común: dos pequeños agujeros en el cuello y una expresión de horror absoluto. Los habitantes, hartos de vivir bajo el asedio de esta criatura, comenzaron a sospechar de Don Jorge. Una noche de luna llena, un grupo de valientes hombres armados con crucifijos y estacas de madera bendecidas irrumpieron en la residencia del extranjero. Tras una lucha feroz, lograron someterlo, pero al intentar clavar la estaca, el vampiro se transformó en una mancha negra que se escurrió por las alcantarillas, jurando venganza antes de desaparecer. Ok. Se había revuelto como una sombra, ¿no? Como si fuera una sombra, y se fue. La búsqueda continuó durante semanas hasta que finalmente lo encontraron oculto en los sótanos de una cripta del Panteón de Belén. Ahí, mientras el sol apenas comenzaba a salir, lograron clavarle una estaca de madera directamente en el pecho. La criatura exhaló un último aliento cargado de odio y fue enterrada profundamente en la tierra del Camposanto. Para asegurarse de que el mal no regresara, los pobladores colocaron una losa de piedra sobre su tumba. Sin embargo, con el paso de los años ocurrió algo inexplicable.
una pequeña raíz brotó desde los cimientos de la cripta y con una fuerza antinatural comenzó a romper la piedra. Lo que hoy se conoce como el árbol de vampiro es un árbol de color oscuro de ramas retorcidas que parecen dedos esqueléticos. La leyenda sostiene que el árbol se alimenta de la sangre del vampiro. Mientras el árbol esté vivo y siga rompiendo la piedra, el vampiro permanecerá encerrado. Pero existe un miedo, ya que se dice que si el árbol llega a morir o fuese cortado, la estaca que mantiene al vampiro prisionero perdería su poder y la criatura volvería a caminar por Guadalajara para reclamar su venganza. La curiosidad más inquietante que relatan los trabajadores y visitantes del Panteón de Belén es que si se llega a realizar un pequeño corte en el árbol, algo que esté estrictamente prohibido, en lugar de salir savia transparente o blanquecina común que sale de los árboles, el árbol exhala un líquido espeso y rojizo con un olor metálico que recuerda inequívocamente a la sangre humana. Wow, es como si sangrara el árbol en lugar de tener savia. Wow, qué loco. Ya sé. Un hecho que los guías del panteón mencionan a menudo, a pesar de que el panteón está rodeado de vegetación donde abundan las aves, ninguna especie de ave se posa jamás sobre las ramas del árbol del vampiro. Las ramas permanecen siempre desnudas, como si ningún ser vivo quisiera acercarse a él. La losa de piedra original que cubría la tumba está actualmente partida en dos, y es a través de esa hendidura por donde el tronco emerge. Existe la superstición de que si alguien coloca la mano sobre la piedra agrietada al mediodía, sentirá una vibración como si hubiera un corazón latiendo débilmente bajo sus pies. ¡Guárale! A pesar de que el Panteón de Belén es famoso por sus recorridos nocturnos, hay áreas cercanas al árbol que a menudo se mantienen restringidas. Algunos vigilantes comentan que en las noches de silencio se escuchan golpes metálicos que provienen debajo de la tierra, como si alguien estuviera intentando salir. Se dice que si fotografías el árbol con flash en la oscuridad, en la imagen a veces aparecen sombras que no corresponden a las ramas, sino que aparecen siluetas humanas estirando los brazos hacia arriba, como si el vampiro estuviera intentando de arrastrarse afuera de su tumba a través de los poros de la madera. Muy loco. Si esta es una historia muy vieja, por aquí, pam, 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 pam. Imágenes del Panteón de Belén, la leyenda del vampiro. Si podemos ver en las imágenes, se ve así como si fueran puras raíces ese árbol. Esta es una historia pues, ya muy viejita, muy común, de cómo es el árbol. Pero, pues, esta historia está muy padre. La verdad a mí me gusta mucho y es muy común allá en Guadalajara. Si eres de Guadalajara, comenta si alguna vez has visto un vampiro. Si sabes si tu abuelito mató al vampiro, también. Se peleó contra él. Qué También. genial que haya peleado contra el vampiro. Bueno, no genial, sino contar la historia. Y como de que, ¡oh! ¡Wow! Entonces tú fuiste un héroe. Hay abuelitos que pelean con el diablo en el cerro con un machete y hay quien mató a un vampiro. Sí. Son logros diferentes, pero logros. Pues bueno, esperemos que les haya gustado esta historia y se ven impresionantes las imágenes de ese árbol del vampiro. Sí, muy impresionante. Pues bueno. No sé qué fue eso. Vi al vampiro. ¡Ah, cha! Sí, lo vi. Qué miedo. Uy, ¡Qué miedo! Pues, segunda historia de la noche. La Delgadina de Saltillo, en Coahuila, México. ¿Qué será una delgadina? Hay que descubrirlo. La historia de la Delgadina es posiblemente el recorrido y la leyenda más trágica del norte de México. A diferencia de las historias de fantasmas
o espectros que acechan en la oscuridad, la Delgadina es una crónica de horror humano, de incesto y de una justicia divina que se manifiesta en forma de una muerte temprana y una transformación mística que ha perdurado en la memoria oral de Coahuila y el norte del país por generaciones. La leyenda sitúa los hechos en una casona señorial, un castillo rodeado de muros altos en tierras áridas de Coahuila. En él vivió un padre, un hombre poderoso, rico y soberbio, junto a sus 11 hijas. Delgadina, la menor, destacaba por una belleza tan pura y una gracia tan singular que con el tiempo despertó en su padre no el amor de un progenitor, sino una obsesión enfermiza y codiciosa. El padre, acostumbrado a que su voluntad fuera ley, comenzó a aislar a Delgadina. La encerró en una habitación de los niveles superiores, prohibiéndole cualquier contacto con el mundo exterior o con sus hermanas. La joven, sumida en una soledad absoluta, pasaba los días mirando por la ventana hacia el horizonte, convirtiéndose, como su nombre indica, en una figura cada vez más delgada y pálida, un reflejo de la vida que se le escapaba entre los muros de piedra. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando el padre, cegado por su deseo oscuro, le envió el mensaje a través de una de las sirvientas. Le propuso que se convirtiera en su esposa. Delgadina, horrorizada, se negó rotundamente, invocando la ley de Dios y la sangre que los unía. La respuesta del padre no fue la comprensión, sino un castigo atroz. Ordenó que se le privara de alimento y agua. La joven fue condenada a una inanición lenta. Durante los días que siguieron, Delgadina, en su agonía, llamó a sus hermanas y a su madre para pedirles un poco de agua, un gesto de piedad que le fue negado por temor que todas sentían hacia el patriarca. Delgadina, no te damos porque nos manda tu padre, era la respuesta que recibía mientras se desvanecía. Finalmente, en un estado de postración absoluta, Delgadina pidió un último deseo antes de morir: ver a su padre una última vez. Cuando él subió a la habitación, triunfante en su soberbia, la encontró sin vida. Pero según la leyenda, en el momento en el que se acercó a su cuerpo, Delgadina exhaló un último aliento cargado de una maldición, y el padre cayó fulminado por un castigo que algunos describen como una intervención de fuerzas superiores. La leyenda dice que la casa quedó marcada por el peso del pecado. Tras el fallecimiento de ambos, la propiedad fue abandonada, pero los lugareños de Saltillo afirman que la presencia de una joven no se disipó. Se cuenta que en las noches frías de invierno se puede ver una luz tenue en una especie de resplandor plateado que emana de la ventana más alta del castillo. No se escuchan gritos, solo el sonido de una voz suave que pide un poco de agua, un susurro que recorre los muros de piedra y que congela la sangre de quien lo escucha. Un dato curioso que se transmite de generación en generación es que cerca de las ruinas de la casona o de los lugares donde se cree que ocurrió el encierro, si dejas un vaso con agua al aire libre, a la mañana siguiente el vaso aparece vacío, pero no evaporado. Los habitantes dicen que Delgadina bebe la ofrenda para saciar la sed que le fue negada en vida. Existe una superstición en Saltillo que dicta que nunca debes entrar a una casona antigua de la zona vistiendo de blanco puro como las ropas que usaba Delgadina. Se cree que ella, al ver una figura tan similar a la suya, puede confundirte y arrastrarte a su habitación para que ocupe su lugar en su encierro eterno. Wow. Se dice que ningún ave se posa sobre el techo de la casona donde Delgadina vivió sus últimos días. La energía del lugar es tan pesada que instintivamente los animales prefieren rodear el edificio antes de sobrevolarlo, creando un perímetro de silencio antinatural que se puede percibir a metros de distancia. Hay testimonios de exploradores urbanos que aseguran haber visto en la habitación superior de la propiedad una mancha en la pared con una silueta de una joven sentada frente a una ventana. Lo extraño es que la mancha cambia de posición, a veces de frente, a veces de espalda, dependiendo si la luna está llena o si la luna es nueva. También se rumorea que el espíritu del padre también permanece ahí, pero atrapado en una versión de la casa.
que está eternamente en llamas. Algunos vecinos dicen que aunque la casa está fría, a veces se siente un calor sofocante en las esquinas de los pasillos, señal de que el hombre sigue pagando por su pecado en el plano espiritual. Wow. Wow, esta historia muy mala, muy trágica, muy todo. Se parece a otra historia, ¿no? Sí, de la niña que encerraron en un sótano, la madrastra, que ya olvidé cuál historia era. Que igual dejaban pan y que amanecía mordido. Sí, que actualmente le dejan como ofrendas en la ventanita donde ella sacaba su manita pálida para pedir que le dieran de comer o que le dieran algo, pero la señora los amenazó que estaba loca o que estaba poseída, ¿te acuerdas? Y que les iba a pasar algo malo si la Sí, ayudaban. la ayudaban, sí. Híjole. Es lo mismo que pasó aquí. Sí. Y nadie la ayudó. Tampoco aquí. Ninguna de sus hermanas. Es la mano en la reja de Morelia, Sí. de la madrastra que La encerró. encierra a la niña. Pues bueno, otra historia donde siempre quieren tener a una niña bonita y la terminan condenando. Son malos con ella. Como la historia de la quemada, que se tuvo que quemar su carita para que no que se ya no se pelearan. pelearan por ella. Sí. No, pobrecitas señoras, mujeres. No, qué triste. Ya sé, amor. ¿Y a ti cuál te gustó de las dos? O sea, de miedo, siento yo que la del vampiro, porque es muy famosa. Es muy, muy famosa y se ve horrible, la verdad. Así como el árbol y todo eso. Y sí parecen como si fueran dedos humanos o así. Sí. Pero, o sea, de fea, así como que digas, híjole, qué feo lo que pasó por lo de la delgadina. Sí. Porque pobrecito, o sea, simplemente porque el papá estaba loco y la quiso encerrar ahí por no obedecerla de que fuera su esposa, cuando no debería de ser, pues, qué horror. Sí, yo igual pienso lo mismo que tú. ¿Qué? Desde que más miedo, la del vampiro. Ah, yo pensé de los pájaros. Y luego, qué raro, estas dos historias tienen de similar que los animales de tan mala energía que hay no se acercan. Porque ya ves que hay otras historias que hemos contado donde los animales se acercan a los lugares o algo, pero no, esta vez prefieren rodearlo. Ahora, también ese dato de que en el árbol sale como sangre. O sea, si le quitas la corteza o algo, ajá, lo cortas, Sangre. como si saliera sangre en lugar de ¿cómo quedamos? Sabía, sí. Pues eso sí, también da un poquitín de miedo. No un poco, un mucho. Exactamente. Wow, aunque sería genial, así. Y sangre. Y, yo investigaría sobre eso. Y de que si puede pasar esto o si no. Y buscaría la historia de este árbol. También. Pues la historia del árbol es que de la daga que le enterraron al vampiro creció. Y asesinó un Stitch. Pobrecito. Sí, se cayó ahorita. Pues bueno. Comenten cuál historia les gustó. Sí, díganos cuál les gustó más. Si conocen alguna otra leyenda de vampiros que sea de aquí de México, porque hay de muchos lugares, pero que realmente casi todos los vampiros son europeos. No es como de que fueran mexicanos. Pero coméntenos ustedes si conocen la casa también de la Delgadina. Sí, si conocen otra historia igual que encerraron a unas mujeres en sótanos, comenten, por favor. Parece muy bien. Pues esperemos que les haya gustado estas dos nuevas historias y pues nos vemos en el siguiente episodio. Sí. Disfruten mucho su noche terrorífica y de calor horrible que hace. Nos vemos en la siguiente. Y Adiós. ¡Qué miedo! Vamos a escuchar historias de terror que te harán temblar. ¡Qué miedo!
Prepárate ya, con risas y cuentos la noche brillará. Reúnete con nosotros, la noche es joven, las estrellas brillan, cuentos nos envuelven. Con cada relato un escalofrío sentirás, pero con amigos nunca solo estarás. Uy, qué miedo. Vamos a escuchar historias de terror que te harán temblar. ¡Qué miedo! Prepárate ya, con risas y cuentos la noche brillará. ¡Qué miedo! Historia sin fin, ven y acompáñanos en este festín. ¡Qué miedo! Sorpréndete más, la noche de cuentos nunca terminará.